Y le voy a pedir que vaya conmigo a la epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Epístola a los Efesios. Y se ubique conmigo, por favor, en el capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 10 al 17. Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por darnos el privilegio de estar hoy reunidos en este lugar para escuchar tu voz. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra, para ser transformados por ella y ser herramientas más eficaces en tus manos y así bendecir a todas las familias de la tierra. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia en Éfeso, el tema que él está manejando es la gloria de Dios manifestada en la iglesia y a través de la iglesia. De hecho, para muchos teólogos es cierto que si tuviésemos que colocarle un título a la carta a los Efesios, este sería la iglesia gloriosa. Y es que realmente el propósito de la iglesia es ese, la gloria de Dios. El apóstol Pablo en los primeros capítulos de esta carta enseña el plan de salvación de Dios, el concepto de lo que es la iglesia y cómo ésta debe fundamentarse en la verdad de Cristo, y habla acerca del evangelio también como un misterio revelado a los apóstoles. Cuando llegamos a los capítulos 4 hasta el capítulo 6 de esta epístola, notamos que el apóstol Pablo hace una transición de la enseñanza doctrinal a la enseñanza práctica. Recuerde, el apóstol Pablo siempre que nos escribe en sus epístolas, no solo nos enseña la doctrina, sino que nos hace un llamado a vivir conforme a la doctrina. Por lo tanto, la iglesia no solo tiene la responsabilidad de aprender la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de aplicar la palabra de Dios a su vida. Una vez que nosotros recibimos la palabra, la tarea o el compromiso que tenemos con Dios apenas está comenzando. Hemos recibido la palabra, hemos aprendido la palabra, ahora debemos vivir en la palabra. En las páginas del Nuevo Testamento nosotros encontramos con absoluta precisión las características de la iglesia que Dios quiere en esta tierra. Y lo hemos estado estudiando a lo largo de varias semanas. Como dije al principio, estudiamos el concepto de iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hemos dicho que es la gloria de Dios. El fundamento de la iglesia, y hemos quedado claro con que es Cristo, la forma en la que la disciplina debe llevarse a cabo. ¿Cómo la iglesia debe funcionar en el mundo sin dejarse influenciar por el mundo? Ahora bien, la palabra de Dios ha sido siempre esa brújula que la iglesia debe seguir para honrar a Dios y elevar sus santos nombres. Pero la iglesia se ha salido a lo largo de la historia en varias oportunidades del camino, y esto es porque ha tenido la tendencia a alejarse de la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo muy complicado.
Vivimos en un tiempo donde la apostasía está creciendo. Recuerdo que hace algunos años atrás fui a una conferencia de un predicador muy conocido que trajeron del extranjero a una iglesia grande aquí en la ciudad, y una de las preguntas que él hizo captó mucho mi atención. Él dijo en esa conferencia que ¿qué creíamos nosotros era el reto para la iglesia de Dios en los próximos 15 años? Recuerdo que varias personas se levantaron y algunos dijeron, bueno, predicarle el evangelio a todas las familias de el Zulia y que todas se conviertan. Otro dijo, bueno, predicarle el evangelio al gobernador, a los alcaldes, a todos los que están en autoridad y que todos los que están en eminencia sean cristianos. Y recuerdo que cosas como esas se iban diciendo a lo largo de la conferencia. El predicador ese día dijo algo que realmente se quedó clavado en mi corazón, y es que el reto de la iglesia para los próximos 15 años sería defender la palabra de Dios de quienes están predicando la palabra de Dios. Es increíble, pero eso es lo que ha estado sucediendo. Charles Spurgeon, en el siglo XVIII, dijo en una oportunidad que los ateos declarados no le hacen tanto daño a la obra de Dios como aquellos pastores que apuñalan la verdad, aquellos predicadores que tuercen la verdad. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Hay un ejército de maestros y de predicadores que están metidos en las iglesias, y escúcheme, de cualquier denominación, metidos en las iglesias y no están honrando a Dios en la enseñanza de la palabra de Dios. Peor aún, hay una gran cantidad de miembros que no están interesados en escuchar la palabra de Dios con precisión. Hoy, cuando las iglesias van a evaluar a un pastor, no están muy interesados en cómo éste enseña la palabra de Dios. Hacen énfasis en que no, me visite mucho. Quiero un pastor que me visite mucho. No importa si tengo problemas o no, quiero un pastor que me visite. Eso suena a capricho, ¿no? Pero ese es el interés que hay. Si el pastor me visita, entonces es un buen pastor. Si me visita, le aumentamos el sueldo. Si el pastor me visita, es realmente un pastor. Y no hay énfasis en la enseñanza de la palabra. Es cierto que un pastor debe visitar a aquel miembro que realmente lo amerite, pero el trabajo más importante del pastor o maestro es la enseñanza de la palabra de Dios de manera expositiva. ¿Me oye? Enseñada con precisión, exaltando a Dios en cada una de las cosas que Él diga. La iglesia debe tener un profundo interés también porque el pastor se prepare, se capacite y porque la enseñanza que le dé la iglesia sea realmente lo que Dios ha dicho. De hecho, cada miembro debe venir a la congregación con un interés profundo, pero apasionado de escuchar a Dios, de aprender de Él, de ser transformados por la predicación de la palabra. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto. Cuando se trata de la iglesia, del concepto de la iglesia, de su función en el mundo, Dios no dejó nada a la especulación. Y es lamentablemente lo que ha estado sucediendo hoy. Muchas personas están especulando o creando nuevas filosofías de ministerio para que la iglesia avance. Dios no dejó nada a la especulación y mucho menos a la imaginación, y no lo hizo ni siquiera con sus discípulos. El Señor Jesucristo enseñó claramente la importancia de la iglesia, sobre qué sería constituida la iglesia y la forma en la que la disciplina se llevaría a cabo en la iglesia. Ahora, el fundamento de la iglesia y la disciplina en la iglesia es tan importante que las dos veces que Jesucristo habló de la iglesia mencionó esos dos temas. La primera vez habló del fundamento, que era Él mismo, la roca. Y la segunda vez habló de la disciplina, que nos habla de pureza, de santidad en la iglesia. Dios lo hizo todo con precisión. ¿Cómo una iglesia debe funcionar? ¿Cómo debe la iglesia predicar el evangelio? ¿Cómo los ministerios deben desenvolverse y llevar a cabo sus labores? Ahí está, en la Escritura. El fundamento de la iglesia, la Biblia nos enseña cuál es. La organización como institución de la iglesia, la Biblia nos dice cómo llevarlo a cabo. La forma en la que debemos adorar en la iglesia, la Biblia dice cómo hacerlo. Pero hoy nos encontramos ante un terrible problema. Si nosotros vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que en el siglo XI al siglo XVI, quienes escribían en ese periodo de tiempo específico los himnos
eran doctores en teología, eran personas que estudiaban la palabra de Dios, eran personas de oración, eran personas que procuraban enseñar con precisión la palabra. No era cualquiera el que se sentaba a escribir una canción para exaltar el nombre de Dios. Así que la iglesia, después de haber pasado aproximadamente 10 siglos sin adorar, comienza a adorar gracias a estos hombres que trajeron la verdad de Dios y empezaron a sacar la iglesia del oscurantismo en el cual la iglesia católica los había hundido. Los himnos que se entonaban estaban en un idioma que la mayor parte de la feligresía de la iglesia no entendía. Por lo tanto, nadie cantaba en la iglesia porque no hablaban ese idioma. Cuando aparece Juan Hus y otros grandes, Martín Lutero y otros, ellos comenzaron a escribir en el idioma del pueblo. Ellos no solo tradujeron la escritura, la Biblia, y la pusieron en las manos del campesino, de la mujer, ama de casa, para que entendiera y conociera la verdad, sino que al mismo tiempo escribieron canciones llenas de doctrina bíblica que expresaban el carácter de Dios, sus atributos, su amor, su misericordia, que expresaban las verdades del Evangelio, que expresaban el llamado al arrepentimiento, la fe en el Señor Jesucristo, y la iglesia comenzó a entonar esas canciones. Hoy todo es diferente. Hoy muchas cosas han cambiado. Hoy los llamados cantantes cristianos, entre comillas, ellos no están interesados en la teología, no están interesados en la doctrina, ellos están interesados en hacer música que venda, en hacer música que les dé más popularidad, que les dé más aceptación. Son personas que están influenciadas por la época posmoderna, el deseo por encontrar cabida dentro de la opinión pública. Me interesa cómo piensan las personas, me interesa tener aceptación de parte de las personas, así que ya no me importa si Dios me acepta o no, ni siquiera pienso en Dios, ni siquiera pienso que Dios tiene que aceptarme. Lo que quiero es que la gente me acepte y entonces voy a escribir cosas que le guste a la gente. De tal manera que esas canciones se están trayendo a la iglesia y la iglesia no está adorando, porque las canciones exaltan a la misma persona, son humanistas, están fuera de contexto bíblico. La Biblia me dice cómo adorar. La Biblia me dice cómo exaltar el nombre de Dios. No debo adorar conforme a mi opinión, conforme a mi imaginación, conforme a lo que a mí se me ocurra. Debo adorar conforme la Biblia dice. El pastor John MacArthur en una oportunidad dijo que Dios no es lo que cada quien se imagina que es. Dios es lo que la Escritura dice que Él es. ¿Me oye? Lamentablemente eso no está funcionando así en la iglesia. Mucha gente tiene una imaginación de Dios que no es bíblica y adoran a ese Dios de su propia imaginación y están cayendo, sin saberlo, en el pecado de idolatría porque no están adorando al Dios de la Biblia. Necesitamos conocer a Dios y para conocerlo necesitamos ir a la Biblia. La iglesia necesita anclarse en la verdad de Dios y existe una sola forma de hacerlo: tener en alta estima la enseñanza doctrinal, la enseñanza bíblica. La forma de adorar, la Biblia lo enseña. Ahora bien, la solución de conflictos entre creyentes en la iglesia, la solución no se busca de acuerdo a elecciones en una asamblea. Un hermano pecó, vamos a hacer una asamblea, a ver, ¿cuántos están de acuerdo en que disciplinemos al hermano? Eso no se lleva a cabo así, eso se lleva a cabo conforme la Biblia enseña que debe hacerse. ¿Me oye? No es la opinión del hombre, ni siquiera es la opinión del pastor, es lo que la Biblia enseña. La disciplina de los miembros de la iglesia debe de ser llevada a cabo tal cual el Señor Jesucristo lo ha explicado. La guerra espiritual, que es el tema en el que estamos, del que hablamos hace 15 días atrás, debe llevarse a cabo tal cual la Biblia enseña. Ahora bien, escuche, uno de los pasajes que mejor explica sobre cómo nosotros debemos librar esta batalla se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Incluso los versículos 18 y 19 y 20 también están incluidos allí. Aquí el apóstol Pablo no habló de reprender demonios, el apóstol Pablo no habló de reprender el espíritu de muerte, el espíritu de enfermedad, el espíritu de homosexualidad, y un montón de espíritus que se han inventado que yo no los veo en la Biblia. Pero la gente vive reprendiendo un montón de cosas. Y reprendemos y reprendemos y reprendemos. Curiosamente, el apóstol Pablo está concluyendo su epístola a los Efesios. Les está diciendo muchas cosas importantes. Y en este capítulo 6 ahora va a hablarles de la guerra espiritual. Un tema tan importante incluso en esa época. Y por ningún lado vemos a Pablo aquí diciendo que tumbemos a la gente al piso, que le pongamos la mano en la frente y que empezamos a sacarle la partida de nacimiento a los demonios. No dice nada sobre eso.
Ni siquiera dice que debemos que reprender al diablo o hablar con el diablo. Nada de eso. Y fue de lo que estuvimos hablando en el mensaje anterior cuando hablábamos de la guerra espiritual. Dios no solo habló de la guerra espiritual, no solo nos dijo que estaríamos como iglesia en medio de una guerra espiritual, sino que también especificó cómo librarla. Y Él nos dejó poderosas armas que el apóstol Pablo está mencionando en los versículos 10 hasta el 18, 19 y 20, incluyendo la oración, que no es el tema que vamos a abordar en este día. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos que la guerra espiritual no es algo que la iglesia debe ganar. Nosotros no salimos a la batalla a pelear para vencer. Es importante que como iglesia sepamos que Jesucristo venció a Satanás, derrotó al enemigo, que la guerra que la iglesia está librando está ganada, y eso debe llevarnos a nosotros, llenarnos de mucha motivación, de confianza, de agradecimiento. Qué bueno es saber que vas a una guerra que ya se ganó. Qué bueno es saber que tú estás peleando del lado de un general invencible. Nadie puede derrotarlo. De hecho, Él te lleva a la guerra después que Él ha vencido, después que Él derrotó al enemigo. Y cuentas con todo su poder, cuentas con todo su favor, cuentas con todas sus bendiciones para que avances, para que salgas adelante, para que seas más que un vencedor. Es cierto que estamos en una guerra donde muchas veces nos toca sufrir, en una guerra donde probablemente nos sentimos confundidos en algún momento, donde hay mucho dolor también. Pero escuche, no es una guerra donde estás solo. No es una guerra que te toca ganarla a ti. Es una guerra donde estás con Dios y es una guerra donde Dios ya venció por ti. ¿Me oye? Tengamos eso claro. Cualquier problema de la vida que nos toque enfrentar, cualquier sufrimiento de la vida que nos toque enfrentar, no debe a nosotros distraernos de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. No debe distraernos al punto de que dejemos la fidelidad a Dios a un lado. Debemos concentrarnos en Dios y confiar de que Él está con nosotros, de que Él no nos deja. En este pasaje, Dios, a través del apóstol Pablo, nos llama con absoluta claridad a estar firmes, a tener los pies bien plantados sobre la tierra, a estar seguros de que Él es un Dios poderoso, fiel, amoroso, misericordioso, soberano. ¿En qué debemos estar firmes según enseña el apóstol Pablo? Bueno, en primer lugar, debemos estar firmes en la palabra de Dios. Eso fue lo que vimos en el mensaje anterior. Firmes en la palabra de Dios. Pero tú no puedes estar firme en la palabra de Dios si no estudias la palabra de Dios. Ahora, aquí hay que hacer una pregunta. ¿El pueblo de Dios estudia la palabra de Dios? Un 10% sí. Lo grave es que el 90% no. Muchas personas llevan la Biblia el domingo a la iglesia y la abren, pero luego la cierran y no la vuelven a abrir hasta el siguiente domingo. Muchos cristianos no están leyendo la Escritura. ¿Cómo vas a permanecer firme en la palabra si no lees la palabra? Número 2, debemos permanecer firmes en su voluntad. Una vez más, ¿cómo vas a permanecer firme en la voluntad de Dios si no conoces la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es tu deseo, no es tu voluntad, no es lo que tú añoras, no es lo que tú quieres. La voluntad de Dios es independiente de lo que tú deseas. Y su voluntad está expresada en la Biblia. ¿Cómo vas a estar firme en la voluntad de Dios si no la conoces? ¿Cómo vas a conocerla si no lees la palabra? No estás firme en la palabra, no conoces su palabra, no puedes conocer su voluntad, no puedes estar firme en su voluntad tampoco. Número 3, debemos estar firmes en la fe depositada en Él, en el Señor Jesús, en Dios. ¿Pero qué es la fe? La fe no es lo que yo creo que es. Hoy hay un falso concepto de fe en todas partes. La fe no es lo que mucha gente cree que es. La fe es lo que la Biblia dice que es. Pero realmente tengo un concepto claro de la fe que sea bíblico. Y la fe que yo tengo en el Señor es realmente la fe que enseña la Biblia. El apóstol Pablo a los corintios les hace un llamado muy importante, que los corintios debían prestar atención a ese llamado. Pablo les dice, evalúense ustedes mismos a ver si están en la fe, a ver si realmente habían creído en el Señor, a ver si realmente eran salvos. Así que la forma de conocer la fe y saber si estoy en la fe y parado con firmeza en la fe, otra vez es venir a la Biblia. Sin la Biblia no puedes estar firme en la palabra, sin la Biblia no puedes estar firme en la voluntad de Dios, sin la Biblia no puedes estar firme en la fe, no puedes. Y número 4, fe en su cuidado soberano. La Biblia dice que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano?
¿Acaso pueden suceder cosas en nuestras vidas que Dios no tenga el control de eso? ¿Acaso es que puede pasar algo en la nación donde estás sin que Dios le dé permiso para que eso suceda? ¿Es que acaso a Dios se le sale del control la economía de una nación? ¿Es que acaso tú de repente podrías sorprenderte una enfermedad y eso sorprender también a Dios? ¿Y Dios no tomó las medidas para que tú no te enfermaras? Si esas cosas suceden así, Dios no es soberano. Pero la Biblia nos dice que Dios es soberano. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Él tiene control perfecto de todas las cosas. Nada puede pasar sin su consentimiento. R.C. Sproul, un gran predicador presbiteriano, él dijo estas palabras: que Dios sea soberano significa que no existe una sola molécula en el universo entero que se mueva sin que Dios lo consienta primero. ¿Me oye? Paul Washer dijo algo interesante. Él dijo: Dios es soberano y conoce todas las cosas porque Él hizo la historia. Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro a la perfección. No solo porque es omnisapiente, sino porque Él hizo la historia. Él es el autor de la historia y todo va a suceder, todo va a llevarse a cabo conforme Dios en su soberanía lo ha diseñado que suceda. ¿Y sabe algo? Eso despierta en mi pasión por adoración a mi Señor. Él tiene el control de todo, así que le sirvo a alguien que tiene todo fríamente calculado. ¿Me oye? Es así. Estamos en una guerra con alguien que controla todo de manera precisa y absoluta. Ahora, el cristiano no tiene que vivir constantemente amedrentado por el enemigo, porque Dios es el escudo del cristiano y protege al cristiano. El apóstol Pablo también escribió a la iglesia en Tesalónica. La segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice: pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. ¿Quién te fortalece? ¿Quién te protege de los ataques del enemigo? Dios. Todo el tiempo, a través de su Santo Espíritu. Las fuerzas que tenemos para servir a Dios, las fuerzas que tenemos para predicar su palabra, la pasión que tenemos para ser fieles, la fuerza que tenemos para avanzar, para dejar bien en alto su nombre, no es intrínseco de nosotros, viene directamente de nuestro Dios soberano. Él nos capacita, Él nos fortalece, Él nos guía, todo es por Él y gracias a Él. Un creyente no puede caer en batalla, un creyente no puede huir de la batalla porque un creyente está fortalecido con las fuerzas y el poder de Dios para vencer en batalla. Eso es lo que la Escritura nos enseña. En Apocalipsis nosotros vemos a los santos mártires. Ellos son torturados, despedazados de la peor manera para que nieguen a Cristo como Señor y Salvador. Sin embargo, Apocalipsis nos deja ver que en medio de todas las crueldades y la persecución que le hacen al pueblo de Dios, ninguno renuncia a la fe. Todos aquellos que niegan la fe es porque nunca han tenido la fe, es porque nunca creyeron en el Señor. Aquellos que se mantuvieron firmes, no les importó si los quemaron, estando vivos se los arrojaron a los leones, los despellejaron, los metieron en hornos y los calentaron el rojo vivo. Nada de eso importó. Ellos adoraron, ellos alabaron al Señor. En medio del sufrimiento ellos levantaban sus voces y entonaban salmos a Dios. En medio de la muerte misma, agonizante, ellos exaltaban a Dios. ¿Me oye? ¿Por qué lo hacían? ¿De dónde salía ese poder? ¿Por qué había tanta fuerza? ¿Por qué las tribulaciones no los hacía correr o negar la fe? Porque Dios los sostenía, los fortalecía para que permanecieran firmes. La fe que el Señor nos ha dado es un don de la gracia de Dios y es indestructible. Las situaciones más difíciles de la vida no pueden destruir la fe que Dios te dio. Las situaciones más difíciles de la vida solo pueden hacer una cosa con la fe: las hacen crecer, las hacen prosperar, las fortalecen. Eso hacen las circunstancias más difíciles con la fe. Dios es fiel, Él nos protege, Él nos fortalece, nos cuida del maligno. Esa es la enseñanza de Pablo a esa iglesia en Tesalónica. En el libro de Josué, capítulo 23, versículo 10, allí la palabra de Dios dice: un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os lo ha prometido.
Un solo hombre con el poder de Dios, con la fuerza de Dios, hace salir corriendo a 1000 hombres. Porque no es ese hombre peleando en soledad, no es un hombre luchando con sus propias fuerzas. Dios es quien está con él. Dios es quien está peleando por él. Dios no solo te capacita, no solo te fortalece, Él pelea por ti. ¿Hay excusas para que no seamos fieles? ¿Hay excusas para que caigamos rendidos ante la tentación? ¿O comencemos a quejarnos en medio de los problemas? ¿Hay alguna manera de justificar ese tipo de cosas? No, Dios nos ha dado todo para que avancemos. Dios está tan interesado en vernos a nosotros triunfar que Él asegura que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que tú y yo podemos resistir. Y no solo eso, Dios al mismo tiempo abre una puerta para que podamos salir de la tentación, huir del pecado, huir de la maldad, escapar. La protección del Señor es tal que Juan nos dice en su primera carta de Juan, capítulo 5, la parte B del versículo 18, dice: sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. El cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, el que tiene la nueva naturaleza, tiene el Espíritu Santo de Dios. Juan está diciendo en su primera carta: Dios le guarda, Satanás no puede tocarlo. ¿Sabe algo? Satanás no puede venir y hacer en tu vida lo que a él le dé la gana. Él necesita el permiso de Dios. Y Dios está interesado en que tú puedas vencer. Así que puedes estar confiado. Tú estás protegido por el Dios del universo. ¿Estamos en medio de una batalla? Sí, espiritual. No podemos verla, pero es muy grande esa batalla. Los efectos de esa batalla podemos verlo incluso en la situación en que Venezuela se encuentra actualmente. Y podemos ver a muchos cristianos desligándose del conocimiento de esta batalla y entrando en discusiones de temas políticos, y podemos verlo incluso ofendiéndose entre ellos y faltándose el respeto. Qué vergüenza ver pastores peleando en las redes sociales, faltándose el respeto, pastores de iglesias faltándose el respeto porque unos son de oposición y otros de oficialismo. Qué vergüenza. Y no entendemos que estamos en medio de una batalla espiritual. Y que la única forma de librar esa batalla es haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. No estoy deslegitimando que como iglesia podamos tener participación en ciertas protestas que apoyen la ley. Apoyo todas esas cosas. Pero no podemos abandonar el conocimiento de la guerra espiritual para caer en el error de aquellos que no conocen a Dios y comenzar a dar mal testimonio. Pablo hace uso de una metáfora en Efesios capítulo 6, donde describe la armadura de Dios. Muy probablemente Pablo estaba en una celda escribiendo la carta a los Efesios y cerca de él estaba un soldado romano, y entonces, definiendo Pablo la gran batalla en la que se encuentra la iglesia, comenzó a definir la armadura que Dios nos ha dado para poder participar en esta batalla. Y recuerde que no es la armadura de la iglesia, no es la armadura del creyente, es la armadura de Dios. Le pertenece a Dios, viene de Dios y nos es dada a nosotros. Pero quiero decir otra vez esto: no puedes usar la armadura de Dios si no estás firme en la palabra de Dios. No puedes usarla si no estás firme en la voluntad de Dios. No puedes usarla si no estás firme en la fe depositada en Él. Y definitivamente no puedes usar la armadura de Dios si no estás firme en su cuidado soberano. Desligado de Dios no puedes usar la armadura de Dios. Todos estamos en medio de una batalla. Y pelear es la única salida. Pero hacerlo en el nombre del Señor. Leemos entonces allí en el versículo 14. Pablo le dice a la iglesia: estad pues firmes. Y mire que esto es un mandamiento apostólico. Es tan imperativo esta frase, dirigida a la iglesia, a Éfeso, pero a toda la iglesia, en todo lugar y en todo tiempo se refiere realmente este pasaje. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
en que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, perfectamente descrito entonces algunos de los implementos de la armadura de un soldado. Y Pablo los toma y metafóricamente nos habla de las fuerzas que recibimos de Dios para avanzar y no retroceder nunca. Todo cristiano tiene acceso a la armadura de Dios. La armadura de Dios no solo es para ciertas personas super espirituales en la iglesia. La armadura de Dios es para todo aquel que está firme en la palabra de Dios, firme en la voluntad de Dios, firme en la fe depositada en Dios, firme en su cuidado soberano, firme. Y es por eso que allí en el versículo 14, la primera frase que encontramos es el mandamiento apostólico que como iglesia estemos firmes. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás firme? Es algo que solamente tú sabes y solamente tú puedes contestar. En primer lugar, el apóstol Pablo habla del cinturón. En la época del Imperio Romano, los soldados vestían una túnica larga y había un cinturón, ellos lo usaban en la cintura. Ese cinturón mantenía todo el resto de la armadura en su lugar, así que era importante. Era una vestimenta que el soldado nunca se quitaba. Ellos no todo el tiempo cargaban la espada, no todo el tiempo tenían el casco o yelmo, no todo el tiempo tenían el escudo, pero todo el tiempo debían tener la túnica y el cinturón. Siempre debía estar colocado. Ahora bien, el cinturón de la armadura, Pablo, metafóricamente hablando, se refiere a la verdad. Y lo que está diciendo sencillamente es que todo cristiano es una persona que, como ha creído en la verdad, debe vivir en la verdad. Un cristiano no puede participar del engaño, de la mentira, no puede ser un manipulador, tiene que ser una persona veraz, tiene que ser alguien auténtico. No podemos vivir de apariencias, ¿me oye? Sin embargo, hoy el cristianismo está plagado de apariencias. Muchas personas van a la iglesia y aparentan ser muy espirituales, aunque en sus hogares sean tremendos demonios. Malos esposos, malos hijos, son hostiles incluso, son personas vulgares al hablar, pero cuando vienen a la iglesia manejan un lenguaje, por allí lo llaman el cristianés, escuché. Hablan dos idiomas, el cristianés en la iglesia y el mundanés en su casa o en otros lugares. Es cierto, y eso da tristeza, porque no somos auténticos, no somos verdaderos. Apariencia es lo que hay en la vida de muchos creyentes. Viven en la carne, habiendo nacido de nuevo. El texto nos invita a ceñirnos con el cinturón de la verdad, a estar preparados. Ceñirse es estar preparado. Cuando el soldado romano se veía que estaba en época de guerra, él debía tomar la túnica y subirla los flecos hacia arriba y sostenerlos con el cinturón. Eso le ayudaba a tener una mejor movilidad en sus piernas, para tener más agilidad y movimientos rápidos al momento de la batalla, al momento de la pelea. Lo que sencillamente nos está diciendo el apóstol Pablo acá es que cada creyente debe tener disciplina por capacitarse, por prepararse en la verdad. Lo que decíamos al principio, hay mucho cristiano raquítico, débil, que no conoce la verdad y que por lo tanto no vive en la verdad tampoco. Vivimos en el engaño, en la manipulación. Si no caminamos en la verdad, no podemos contar con la protección de Dios y no podemos contar con sus bendiciones. Queremos hacer todas las cosas fuera del estándar de Dios y al mismo tiempo queremos que Dios nos bendiga en todas las cosas. No es posible. Sepa esto, Dios no bendice aquello que tú no haces conforme a su estándar. No lo hace. No va a bendecir las cosas que tú hagas en pecado por arrogancia y lleno de orgullo. Dios no va a bendecir aquello que tú haces fundamentándote en tu propia opinión. Tú debes procurar con todas tus fuerzas honrar a Dios en todo lo que haces y Dios va a bendecir lo que haces porque estás procurando honrar a Dios. Y para honrarlo debes hacerlo en armonía con la Biblia, con la palabra. Hermanos, en la iglesia no venimos en la mañana a sentarnos aquí a escuchar un sermón solo para pasar el rato. Tampoco venimos por costumbre. Nadie puede decir, bueno, pero es que yo tengo toda mi vida yendo a la iglesia. ¿A dónde más voy a ir el domingo? No tengo otro lugar. Así que voy a la iglesia, me siento, escucho el sermón, duermo un rato, como muchos hacen,
Algunos hasta roncan. ¿En serio? Duermo un rato y luego entonces se van a su casa y ya cumplí. No, hermanos, venimos a la iglesia para capacitarnos. ¿Sabe algo? La responsable número 1 de la capacitación de los creyentes no es el seminario, no es el instituto bíblico, es la iglesia. Le corresponde a la iglesia capacitar a los miembros. Venimos a congregarnos para crecer en el conocimiento de la verdad y así vivir en la verdad, hacer todo en nuestra vida conforme al estándar de esa verdad. De esa manera honramos a Dios, glorificamos su nombre y entonces Dios nos bendice. Dios no va a bendecir tu vida si tú vives como te da la gana. Y mira, tú a lo mejor digas, bueno, pero yo no vivo como a mí me da la gana. Yo realmente quiero honrar a Dios. Pero entonces no lees la Biblia, ni conoces a Dios, nada de la verdad de Dios. Entonces te pregunto, ¿cómo puedes estar honrando a Dios si no sabes quién es Dios y no sabes cómo honrarlo? Tú dirás, pero no es mi intención no honrarlo. Entonces, sin intención, igual no lo estás honrando. Dios no va a bendecirte igual. Debemos venir a la Biblia, conocer la verdad y ajustar nuestras vidas a lo que la Biblia dice. Y no al revés, como muchos hacen. Agarran un pasaje y lo ajustan a ellos. Ajusto la Biblia a mí. Y no debe hacerse de ese modo. La palabra verdad aparece en la Biblia de las Américas 396 veces aproximadamente. ¿Tantas veces esa palabra? Entonces tiene algo de importancia y debemos prestar atención. Ahora, lo lamentable es que muchos creyentes, como dije, no están viviendo en la verdad. Salmo 51, en el versículo 6, la palabra de Dios allí nos dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que vivamos en la verdad aún en nuestra propia intimidad. Escúcheme, Dios sopesa nuestros corazones, Él sopesa nuestras intenciones, Él mira las motivaciones de nuestro corazón. Dios desea que seamos auténticos, reales, veraces, aún en nuestro hogar, cuando cerramos la puerta del cuarto y quedamos allí con nuestro cónyuge, con nuestra familia, y estamos allí en la privacidad del hogar, aún allí tú debes honrar apasionadamente a Dios. No solo en la iglesia, no solo cuando las personas te ven por la calle. Tú debes pelear la buena batalla de la fe para que el nombre de Dios quede bien en alto. Incluso cuando cierras la puerta del baño y estás allí solo y piensas que nadie te ve, debes entender, Dios te está viendo. ¿Me oye? Dios desea que seamos reales en lo íntimo. Lo demás es hipocresía. Cuando tú procuras ser veraz delante de otras personas, pero en lo secreto no eres veraz, entonces eso es hipocresía, porque estás viviendo de apariencia, no eres eso. Un pastor una vez invitó a su iglesia a un predicador. El hombre fue y se disparó tremendo mensaje. Uno de los diáconos se acercó al pastor y le dijo, pastor, ¿ese hombre que predicó es realmente un cristiano ferviente? El pastor le dijo, no sé, pregúntale a su esposa. Ella vive con él. ¿Procuramos honrar a Dios en lo secreto, en lo íntimo? Háblame de tus pensamientos. ¿Qué pasaría si hubiese la capacidad de colocar un videobin en tu mente y proyectáramos en este momento aquí en esta pantalla todo lo que ha pasado por tu mente? ¿Cómo te sentirías? Que todos hoy aquí podamos ver las cosas en las que vives pensando. Que podamos saber cuáles son los deseos de tu corazón, qué es lo que allí hay. No digo que seamos perfectos, porque de alguna o de otra forma hemos fallado. Ninguno de nosotros va a tener un pensamiento perfecto si hiciéramos eso, pero, escúcheme, debemos esforzarnos por honrar a Dios en nuestros pensamientos también. Dios desea que seamos verdaderos en la intimidad. El Salmo capítulo 86, versículo 11, la palabra de Dios dice, escucha, el salmista le dice al Señor allí, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. El deseo de un corazón que está apasionado por aprender de Dios, por ser enseñado por Dios y honrar a Dios andando en su verdad. Amado hermano, ¿realmente desea usted andar en la verdad de Dios?
Alguien me preguntó en una oportunidad, pastor, ¿cómo sé que soy cristiano? Le dije, ¿cuál es el deseo más apasionado de tu vida? ¿Cuál es? ¿Sabe algo? Cristo tiene que ser. No puede ser otra cosa. No puede haber un deseo en ti mayor que Cristo mismo. Por eso sé que soy cristiano, por eso sé que soy salvo. Quiero exaltar el nombre de Cristo bien en alto, no importa dónde esté ni con quién esté, ni en la situación que esté. El salmista desde su corazón le dice al Señor, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Como iglesia, nosotros tenemos el deseo de ser enseñados por Dios para andar en su verdad. Tenemos el deseo de que Él unifique nuestro corazón para que podamos temer a su nombre. ¿Qué es temer a Dios? Básicamente hablando, temer a Dios es tener una clara conciencia permanente de que Dios te ve todo el tiempo. De que todo lo que hacemos, hablamos, pensamos, todo lo hacemos delante del trono de Dios. Todo. Eso es temer a Dios. Debemos aprender a andar en la verdad. Esas son dos cosas que el versículo del Salmo 86:11 nos dice. Número 1, andar en la verdad. Esto es vivir conforme a la verdad, ser verdaderos. Y número 2, unificar el corazón. Un corazón dividido no es íntegro. No anda en integridad. Si no es un corazón íntegro, la armadura caerá en la primera batalla. Dijimos que el cinturón que usa el soldado sostiene el resto de la armadura. Si el cinturón se rompe, la armadura entera se cae, quedas desarmado. Si no eres auténtico, estás desarmado. No cuentas con la armadura de Dios. Santiago capítulo 1:8 habla del hombre de doble ánimo. Es la persona que tiene el corazón dividido. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No hay compromiso en él. No está sembrado en la verdad. No tiene firmeza. Y mucha gente renuncia a su responsabilidad cuando mira sus problemas espirituales y dice, yo estoy así por culpa del pastor. Estoy así por culpa de los miembros de la iglesia. Estoy así por los maestros o por mi esposo o esposa o por quien sea. Y no asumen su propia responsabilidad de crecer, de fortalecerse en la fe, estudiando la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios y permanecer en oración. Relación continua con el Señor. Salmo 145, versículo 18. Dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invoquen de verdad. No solo es invocar, sino invocar de verdad. ¿Me oye? Ahora, ¿qué sucede con los que no invocan al Señor de verdad? Bueno, en palabras técnicas, este salmo lo que está diciendo es, el Señor no está cerca de ellos. Está lejos de ellos. Y ni hablar de un incrédulo. Mire el incrédulo. ¿Qué es un incrédulo para Dios? ¿Qué dice la Biblia? Escuche. No solo Dios no está con él, sino que es un enemigo de Dios. Eso es. Un incrédulo está enemistado con Dios. Su relación con Dios es de hostilidad. Dios es su enemigo. Eso es lo que la Biblia enseña. Invocar a Dios, invocarlo de todo corazón. Apasionadamente, hacerlo de verdad. Los que practican la mentira sencillamente son hijos del diablo. Escúchame, hermano, tú dices, yo soy cristiano, pero tú manipulas, tú mientes, todo el tiempo buscas excusas, no cumples con tus compromisos con el Señor, digamos la iglesia. Porque algunos dicen, yo con el Señor sí soy bien comprometido, aunque con la iglesia no, pero el Señor sí. Yo no entiendo eso, es una incoherencia. No entiendo, ¿será que se les presenta al Señor como a Pablo? ¿O son arrebatados al tercer cielo y allá son fieles al Señor? Entonces aquí en la tierra no son fieles con la iglesia y por eso hacen la distinción. Pero si tú eres fiel al Señor, eres fiel a la iglesia. Si tú mientes, manipulas, no eres fiel, eres irresponsable, no estás comprometido con el Señor, bueno, aquel que miente y practica la mentira, Juan capítulo 8, versículo 44, dice que es hijo del diablo.
Y un hijo del diablo es un incrédulo. Un creyente no vive en la mentira. Un cristiano auténtico no practica, entiéndanse mis palabras, no practica el error, la mentira. Vive en la verdad. Así que tener el cinturón de la armadura de Dios es vivir en la verdad. A eso estaba haciendo mención el apóstol Pablo. En segundo lugar, nos habla de la espada del soldado romano. Esta colgaba del cinturón. Así que era necesario que tuvieses el cinturón bien puesto, bien colocado, para que puedas tener la espada y hacer uso de ella. De lo contrario, no puedes hacerlo. Todo esto está ligado. ¿Me oye? No se separa. Tú no puedes decir, bueno, no tengo el cinturón, pero tengo el resto. Yo de verdad que sí miento mucho y manipulo mucho, pero vivo en la palabra que es la espada y peleo con la espada. No es cierto. La espada del soldado romano colgaba del cinturón. La espada es definida por Pablo allí mismo en el pasaje como la palabra de Dios. La palabra de Dios es conocida como su verdad. Así lo definió el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, cuando oró le dijo, Padre, tu palabra es verdad. Absoluta, total. No hay error en esa verdad. Infalible, inerrante. En la guerra espiritual debemos conocer su verdad y por supuesto debemos depender de su verdad. Como decía al principio, no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo vas a ser verdadero, que es el cinturón, si no conoces la espada del Espíritu, la palabra de Dios? ¿Cómo vas a mejorar? ¿Cómo vas a agradar a Dios en tu vida si no sabes cómo hacerlo? Tú necesitas estudiar la Biblia. ¿Me oye? Necesitas en casa abrir la Escritura y leer. Y necesitas aplicar eso a tu vida. El mejor consejo que podemos recibir diariamente se encuentra en la Biblia. La espada, su palabra, es la única pieza ofensiva en todo el equipamiento del soldado. Las demás son para defensa, pero con la espada del Espíritu se puede atacar al enemigo. Ahora, todas las demás sirven para defender y proteger las partes importantes del creyente. Hemos mencionado hasta ahora el cinturón, ahora estamos en la espada del Espíritu. Más adelante hablamos del yelmo, el casco, el apresto de salvación, cada una de ellas para fortalecer y defender partes importantes de la vida cristiana. Ahora, en la tentación en el desierto, Jesús dijo en 3 ocasiones, escrito está, cuando Satanás vino a tentarlo. Él peleó la batalla y venció a Satanás en el desierto usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y Él es Jesús. Y nos da el mejor de los ejemplos. ¿De qué manera vas a poder vencer la tentación en tu vida? ¿De qué manera vas a poder luchar en este mundo tan congestionado, tan corrupto? Nos enfrentamos todos los días en esta nación con el desánimo. Todos los días. ¿De qué manera vamos a vencer el desánimo, la apatía? ¿De qué manera vamos a hacerlo si no es con la palabra de Dios, recordando que Él es un Dios fiel, que nos ama, que no nos deja, que es proveedor, que dependemos de Él, que Él nos ayudará a salir adelante? Que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor nos ayudan a bien. ¿Cómo sabemos eso? Porque la palabra nos dice, y de esa manera podemos enfrentarnos al enemigo cuando Él viene a decirnos que Dios nos ha dejado. Que Dios no existe y que por eso las cosas que están sucediendo están fuera de control porque no hay nadie allá afuera que pueda ayudarnos. Nosotros recordamos la palabra de Dios y recordamos la verdad y podemos decírsela en la cara al enemigo o a cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar. Y eso nos llena a nosotros de esperanzas, nos fortalece en la fe. Pero vamos a vivir todo el tiempo destruidos teniendo tantas herramientas a nuestra disposición. De hecho, otro de los títulos que se le dan a la carta a los Efesios es el banco espiritual del creyente. Porque hay grandes riquezas que Dios nos ha dado y el apóstol Pablo en esa epístola nos muestra cuáles son esas riquezas y el uso que podemos darle. A lo largo de la historia redentora, el pueblo de Dios ha sufrido 2 grandes males con relación a la palabra de Dios. El primero, falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice Oseas 4:6.
mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Debemos aprender de lo que dice la Biblia. ¿Vas a dejar que los problemas de la vida, que las situaciones te hagan pedazos? ¿Te vas a dejar llevar por el afán y la ansiedad? ¿Vas a dejar de confiar en Dios sabiendo que hay tantas cosas disponibles que Dios te ha dado para que puedas salir adelante? ¿Vas a rechazar o por desconocimiento lo que Dios está dándote para confiar en tus propias fuerzas o en la tradición o en tu intelecto o en las circunstancias o quién sabe en qué cosa? Hablé de eso el miércoles. Muchas personas en este país tenían todas sus esperanzas puestas en un solo hombre. Se murió. Se murió, era un hombre. Pues ahora ya no es un hombre, ahora es el comandante eterno. Y ahora ya no es el Padre nuestro, ahora es el Chávez nuestro. Y el montón de gente orándole al pajarito. Idolatría, no política, idolatría, insulto a Dios, falta de reverencia al Señor. Ya no es política. ¿Me oye? Se hundió el país. Ahora, ¿qué pasó con el pajarito? ¿Qué pasó con el Chávez nuestro? Entonces viene y la Asamblea Nacional se viste de azul. Y un montón de gente alegre. Se vistió la Asamblea Nacional de azul. Entonces están los idólatras que adoraban al pajarito y los idólatras que confían en otro movimiento. Y ponen toda su mirada en otro movimiento. ¿Y dónde está el pueblo de Dios que dice, no importa qué pase, Dios tiene el control y nosotros confiamos en Él? Y clamamos a Dios por nuestro país y salimos adelante dando la cara por Él, pero predicamos su verdad y predicamos su palabra. Venezuela lo que necesita es arrepentirse. Entonces aparece alguien por allá por Texas, de una iglesia grande, con su guitarra. Venezuela, Dios te canta. Yo creo que lo mejor que se podía decir en esa letra era, Venezuela, arrepiéntete de tanta idolatría y busca al Señor para que Él sane tu tierra, para que te perdone. Pero somos el pueblo de Dios, somos la luz y la sal en esta nación para salir y dar una verdadera palabra de aliento a este mundo perdido, a esta sociedad corrupta. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en nuestro país? La expresión de la corrupción humana, de hombres que no tienen temor de Dios, que se están robando a sí mismos. Políticos corruptos, sí. Una Asamblea Nacional corrupta, también. Pero ciudadanos corruptos también. El egoísmo expresado en todas sus formas, cada quien interesándose por sí mismo. ¿Y dónde está la iglesia? Necesitamos sembrarnos en el conocimiento de la palabra de Dios para enfrentar esta batalla y salir a predicar la verdad. No podemos morir por falta de conocimiento. En segundo lugar, conocimiento de la ley, pero sin practicar la ley. Esto es la ortodoxia sin ortopraxis. Entonces, si no es que tenemos falta de conocimiento, el problema es que conocemos, pero no aplicamos. ¿Tú realmente aplicas a tu vida lo que aprendemos de la palabra de Dios? A veces somos tan ligeros para responder, sí, yo amén, aleluya. Y es mentira, no aplicas la palabra de Dios a tu vida. Mucha gente estudia la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, pero vive conforme a su propia opinión. Y estamos en ese terrible error. Santiago 1, 22 al 25 nos habla de eso. No tiene sentido que una persona venga, se mira al espejo y cuando se va, se le olvida cómo era su rostro. Lo mismo sucede cuando venimos hoy a este lugar, nos sentamos aquí, escuchamos la palabra de Dios, decimos amén, aleluya, escuchamos bien, qué bueno, y cuando nos levantamos, salimos, se nos olvidó todo. Una vez estaba yo predicando, terminé de predicar, bajé y cuando estuve saliendo en la puerta una hermana me esperó y me dijo, pastor, tremendo mensaje. De una vez solté la pregunta, ¿de qué prediqué, hermana? Bueno, lo único que puedo decirles es que me gustó mucho, pero no me acuerdo. La palabra de Dios tiene que quedar en tu mente y en tu corazón y tiene que transformar tu vida. Necesitas el cinturón, que es llevar una vida auténtica, veraz. Necesitas la espada del Espíritu. La palabra impide que nos desviemos del camino que Dios ha trazado para nosotros. El Salmo 119, versículo 33. Allí el salmista dice, afirma mis pasos en tu palabra. Otra traducción dice, ordena mis pasos en tu palabra. Estas personas no solo leían la palabra de Dios, al ser inspirados por la palabra de Dios manifestaban también el
deseo apasionado de sus corazones de dar cada paso honrando a Dios en cada uno de ellos. ¿Vivimos nosotros así, hermano? ¿Se levanta usted cada mañana pensando honrar a Dios con el primer paso que usted dé en el día, con la primera decisión? Porque somos muy rápidos para pensar que Dios nos bendiga. Señor, bendíceme en esto, Señor, bendíceme en aquello, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, necesito esto y Señor, necesito aquello. Pero decimos nosotros, Señor, afirma mis pasos en tu palabra. Cuando oramos, cuando nos levantamos en la mañana, le decimos a Dios, Señor, en este día, ordena mis pasos conforme a tus designios. ¿Hacemos eso? Como creyentes deberíamos hacerlo. El instrumento que Dios eligió para derrotar a los poderes de las tinieblas fue la predicación de su palabra, su verdad. Ustedes saben, yo siempre estoy en constante debate con el ateísmo militante. El ateísmo militante, ellos dicen que la Biblia es un libro estúpido, ridículo, de la edad del bronce, pasado de moda, un libro de fábulas, de inventos, de tonterías. Siempre dicen eso. Y se burlan si uno usa la palabra de Dios como argumento. Sin embargo, todo el tiempo están atacando la palabra de Dios. Mi pregunta para ellos siempre ha sido, y no me han dado una respuesta satisfactoria. Yo les digo, si para ustedes la Biblia es una tontería, es pura fábulas, ¿por qué todo el tiempo están hablando de ella? ¿Por qué todo el tiempo están atacándola? La verdad es esta: Satanás sabe que la palabra de Dios es poderosa. Y si tú predicas la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios y vives la palabra de Dios, eres un soldado fuerte en batalla y Satanás huye de ti. Aquí lo que está sucediendo es que se está tratando de infectar la estima que se tiene por la palabra de Dios, y lamentablemente la iglesia está creyéndose el cuento de que la Biblia no es algo importante y que la doctrina no interesa y que no importa la teología, adoremos, sirvamos, edifiquémonos, pero no en la palabra de Dios. Es aburrido, hablemos de otras cosas y traemos psicología, humanismo, materialismo a la iglesia y la palabra de Dios comienza a brillar por su ausencia, y el resultado de eso es una iglesia raquítica, débil, sin poder alguno, y Satanás diciendo amén, así es que yo quiero. Ese es el punto. Pero la Biblia es realmente importante. En Hechos capítulo 7, la predicación de Esteban hizo sentir compungidos al concilio que estaba con él. Él les predicó la palabra de Dios. Esteban, ese joven. Y el término compungido se refiere a que ellos, mientras él les predicaba, sentían como una espada que entraba en su corazón y los cortaba en lo profundo. La palabra de Dios es poderosa. No fue Esteban, fue la palabra de Dios. A Martín Lutero, el padre de la Reforma, en una oportunidad se le acercaron unas personas y le dijeron: Martín, ¿cómo hiciste tú para reformar la fe? Para atacar de esa manera a la Iglesia Católica. ¿Cómo hiciste para traer la verdad, sacarla a la luz, vencer a tanta gente mentirosa que estaba en el poder? La respuesta de Martín Lutero fue esta: yo no hice nada, la palabra de Dios hizo todo. Lo único que hice fue desatarla, darla a conocer, y la palabra de Dios cumplió su propósito. Necesitamos estar anclados en la verdad y necesitamos tener un profundo conocimiento de la verdad. Allí tienes el cinturón y la espada del Espíritu. En tercer lugar, la coraza de justicia. El apóstol Pablo hace alusión a nuestra vida de santidad con la coraza de justicia. Esta se encontraba en la parte del pecho y de la espalda. ¿Me oye? Allí la usaba el soldado. Ahora bien, se refiere a la justicia. El término justicia aplicado a Dios se refiere a perfección moral cuando se aplica a Dios. Pero aplicado al hombre se refiere a rectitud moral. Todo creyente debe vivir de manera justa. Aquí nos está hablando de la justicia práctica. ¿Qué es la justicia práctica? Es el resultado de la justificación. ¿Sabe qué es la justificación? Escúcheme, Cristo murió por usted en la cruz, Él tomó los pecados de usted y los clavó en la cruz y los mató. Ahora, Cristo agarra su justicia, que es la no culpa, porque Él no es culpable de pecado, y se la imputa a usted. Entonces usted es declarado justo, no culpable. Eso significa la justicia, es un término forénsico, legal. En el trono de Dios usted ya no es culpable de pecado. Gracias a Cristo usted ahora es justificado.
Pero la justificación es un acto, pero luego entramos al proceso de justificación que es ya práctico. Allí es donde hablamos nosotros entonces de la justicia que debe verse en el creyente, es la santificación. Vivir cada día en rectitud moral, alejándonos de todo aquello que a Dios no le agrada. En la época de Pablo, incluso los grandes filósofos de la época, ellos tenían la idea de que el corazón, allí estaba el asiento de la voluntad y la mente, y que en los intestinos estaba el asiento de las emociones, toda esta parte de acá. La coraza iba a proteger todo eso. Eso nos dice a nosotros que realmente es un llamado a ser santos, no solo en nuestra manera de pensar, sino en nuestra manera de actuar, en nuestras emociones, en todo lo que hacemos. Debemos esforzarnos por vivir en santidad. Eso significa, hermanos, que la santidad abarca a todo el individuo, incluyendo su mente, su cuerpo, incluyendo su voluntad. Tus deseos más internos deben ser guiados por la santidad que honra al Señor. No solo tus acciones. ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que hay en tu voluntad? ¿Cuáles son tus deseos? Ahora bien, tanto la espada del Espíritu como el cinturón de la verdad están íntimamente relacionados con la vida de santidad y de obediencia. Y aquí formulo otra pregunta. ¿Tú estás viviendo realmente en santidad? Esta es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos a diario. ¿Vivo en santidad? No podemos olvidarnos de estas cosas. La coraza de justicia, que implica rectitud moral, nos habla entonces de integridad. Pero nuestra sociedad está caminando a la inversa. Y por eso vivimos en una crisis moral, social y también espiritual. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Hoy tú puedes hablar allá afuera en la universidad donde vayas y, ¿está bien ser homosexual? La sociedad dice, sí, está bien. ¿Está bien tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? La sociedad dice, sí, eso está bien, no hay problema. Y ahora ya hay países donde están diciendo que está bien que los padres se casen con los hijos. Y que gente adulta se case con niñas de 9, 10 y 11 años. La pedofilia, está bien, no hay problema. Y pronto saldrá gente también queriendo que legalicen el matrimonio con los animales. Y como no hay un fundamento moral, entonces cada quien puede vivir como le dé la gana. ¿Me oye? Pero nosotros, la iglesia, no vivimos conforme al mundo, sino que vivimos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Bíblicamente, entonces, podemos definir integridad como el vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es integridad. En hebreo, la palabra integridad es ton, y se traduce como ser completo o perfecto. Eso es integridad. En griego es aletheia, y se traduce como verdad, verdadero. La integridad viene a ser que lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces está en armonía con lo que la Biblia enseña. Eso es integridad. Si solamente haces, pero lo que piensas está en contraposición a lo que haces, no eres íntegro. O si eres muy bueno aplicando la palabra de Dios en algunas áreas de tu vida, pero no eres bueno aplicándola en otras, entonces no eres íntegro porque no eres completo. Integridad significa que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, todas nuestras intenciones están sujetos a la palabra de Dios. Eso es integridad. ¿Es usted una persona íntegra? Cuando esta idea se aplica a una persona, estamos hablando de alguien entonces que es verdadero, como dijimos al principio. Marcos capítulo 12, versículo 14, nos habla del Señor Jesús y de lo que las personas pensaban de Él, incluso sus enemigos. Allí en Marcos 12, 14 nos dice, y cuando ellos llegaron, le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Así que aunque no se sentían agradados con Jesús, reconocían que Jesús vivía conforme a sus enseñanzas. El tiempo ha pasado. Hay muchas personas que niegan que Jesús realmente haya sido el Mesías, haya sido Dios y que haya resucitado. Sin embargo, no niegan que Jesús realmente fue un hombre ejemplar. Vivía conforme a sus propias enseñanzas. Hoy día muchos filósofos dicen que Pablo y Pedro y cada uno de ellos cometieron muchos errores y por eso no se dejan convencer. Pero ese Jesucristo, dicen ellos, nos vuelve locos. Enseñó y vivió conforme a lo que enseñó. Eso es ser
auténtico, eso es ser íntegro. Y nos está dando el ejemplo a nosotros para que hagamos lo mismo. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios para que puedas hacerlo, no es con tus propias fuerzas. Dios no te está pidiendo algo a ti que tú no puedas lograr. Él te ha dado, Él te ha capacitado y ahora te dice obedece. Pero Él sabe que puedes hacerlo. Podemos ser fieles a Él. Una persona veraz es una persona íntegra, alguien que no tiene grietas en su vida. Número 4, el casco o yelmo. Fíjese, a manera de aplicación, el yelmo tiene la función de proteger nuestra mente. En nuestra predicación anterior decíamos que la mente es el campo de batalla del enemigo. Él quiere controlar tu mente, Él quiere poner ideas equivocadas en tu mente para entonces llevarte a vivir una vida también equivocada. En la mente se lleva a cabo esa batalla. Entonces, nosotros debemos proteger nuestros pensamientos. Eso debemos hacer. Ahora, los pensamientos son los que dan origen a las intenciones, los pensamientos dan origen a las motivaciones del corazón y por supuesto a los diálogos que tenemos con nosotros mismos. Una vez escuché a alguien decir que cada persona tiene 3 voces, la voz del diablo, la voz de Dios y la voz nuestra. Bueno, si lees la Biblia es probable que tengas la voz de Dios, si no te vas a quedar con la tuya y la del diablo y no hay mucha diferencia allí. Necesitas la voz de Dios. ¿Me está oyendo? Y para eso necesitas leer la Biblia. Tu mente debe ser llena de la palabra de Dios. Nuestros pensamientos mueven nuestra voluntad, sea para bien o para mal. Siempre que vas a hacer algo, primero lo piensas. ¿Me escucha? No funcionamos por instinto como los animales. Pensamos, razonamos y luego actuamos. La palabra de Dios tiene que estar saturando nuestro pensamiento para que honremos a Dios en nuestros pensamientos y así podamos honrarlo con nuestras acciones. Por eso es que Satanás procura introducir entonces ideas equivocadas, pero muy seductoras también. En Filipenses capítulo 4:8, Pablo, pensando en esto, nos dice lo siguiente: por lo demás, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Así que, ¿en qué debemos concentrar nuestros pensamientos? Allí está todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, cosas buenas. ¿En qué vives pensando, hermano? ¿Qué es lo que más hay en tu cabeza? El versículo 9, la parte B del versículo 9 de Filipenses 4, parte B del versículo 9 dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Una mente saturada de la verdad de Dios trae como resultado que el Dios de paz está contigo. ¿Me oye? Escucha. Nuestros pensamientos y nuestras acciones reflejan quiénes somos. Alguien me dijo: pastor, ¿cómo saber si una persona es cristiana o no es? Yo le dije: bueno, afirmar categóricamente quién es salvo y quién no es salvo no podemos. No somos Dios, no sabemos cuáles son las intenciones del corazón de las personas, pero por sus frutos los vamos a conocer y eso nos dijo el Señor. Escuche, nuestros pensamientos se revelan en nuestras acciones. Escuche esto, nuestros pensamientos dicen lo que somos, si somos lujuriosos o recatados. Ve a un joven que se la pasa viendo pornografía, cómo mira a las mujeres en la calle. Es fácil saberlo. Mira al joven cómo mira a las hermanas en la iglesia y a las mujeres en la calle. Todo el tiempo su mente está enferma, no piensa en otra cosa. Es más, si ve un lampazo también lo mira con deseo. Bueno, exageré un poco. Pero ciertamente es así. Sus pensamientos se van a reflejar en sus acciones. Número 2, nuestros pensamientos se revelan en nuestras acciones si somos enjuiciadores, acusadores o somos tolerantes. La persona que todo el tiempo piensa en juzgar a los demás, tú lo ves allí señalando, acusando, todo el tiempo mirando a los demás, el legalista ese. No se mira a sí mismo, mira a los demás. Escucha la predicación y dice: no vino fulano, viniste tú y este mensaje es para ti. ¿Es así? Nuestras acciones revelan si somos justicieros, somos orgullosos o somos humildes, si somos condenadores o somos compasivos, si somos rencorosos o perdonadores. El rencor se manifiesta en nuestra manera de actuar también. Si pensamos rencorosamente, rencorosamente vas a tratar a las personas. Si somos avaros o somos dadivosos. Bueno, allí está en los diezmos y ofrendas. Usted lo ve a las personas.
y en la ayuda que tienen que ver con los hermanos. Si bendecimos a los hermanos en su necesidad, allí se va a ver si usted es un avaro. Si somos disciplinados o somos muy permisivos. Si somos dados a los placeres o poseedores de dominio propio. La Biblia nos da la capacidad de tener dominio propio. Cuando estudiamos la palabra y saturamos nuestra mente, no damos lugar a pensamientos mundanos que nos controlen para deshonrar a Dios. Al contrario, honramos a Dios porque la palabra de Dios nos guía. Nuestro estado de ánimo depende de lo que estamos pensando. ¿Sabía eso? Comienza a pensar cosas malas todo el tiempo y verá cómo estará usted todo el tiempo deprimido. ¿Usted se imagina a alguien pensando todo el tiempo en el cáncer? El cáncer, la gente se muere de cáncer y si un día me da cáncer, ese hombre va a vivir con pesadillas todo el tiempo. No puedes vivir pensando en... ¿Se imagina a alguien pensando todo el tiempo en la muerte? La gente se muere, algunos llegan a viejos, otros no. ¿Será que me voy a morir joven? Y si me muero esta noche, conocí a alguien que murió de un paro y tenía 19 años, y si me muero... ¿Usted se imagina todo el tiempo pensando en la muerte? ¿Cómo viviría usted? Nuestros pensamientos pueden incluso sacarnos del propósito de Dios. Así que debemos pensar conforme a la Biblia. ¿Me oye? Tener un pensamiento bíblico, saturado de la verdad de Dios, y eso te va a dar fuerzas, eso te va a sacar adelante para que puedas honrar a Dios y vencer en batalla. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 el apóstol dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Todo el tiempo Satanás quiere hacerte pedazos. ¿Me oyes? Y mañana vas a levantarte en la cama, allá en tu casa, y piensa esto: Satanás va a querer hacerte pedazos el día de mañana, y eso va a suceder el día martes y el miércoles, y todo el tiempo mientras estés en esta tierra, Satanás estará a tu alrededor, al acecho, procurando dañarte, procurando sembrar pensamientos inicuos en tu mente, tentándote para que peques, tratando de sacarte del propósito de Dios, distrayéndote con un montón de actividades para que no leas la Biblia, para que no vayas a la iglesia, para que no ores. Él quiere llevarte al mundo y que no te des cuenta de eso. Él va a traer responsabilidades, Él va a traer trabajo, Él va a traer compromisos, y tú vas a decir: qué bendición de Dios, tengo más trabajo, tengo más, y es Satanás dándote para sacarte del propósito de Dios. Satanás fue el que le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Y muchos están siendo distanciados de la obra de Dios y llevados al mundo por tantas cosas que el mundo les está ofreciendo. Número 5, el calzado. El calzado formaba parte de la armadura del soldado romano también. Haciendo aquí Pablo un paralelismo en la armadura espiritual, Pablo exhorta a los creyentes a calzar los pies con el evangelio de la paz si es que quieren triunfar. Ahora, el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿sabía usted? Solo el evangelio puede traer las almas al arrepentimiento. No la predicación psicológica, no el humanismo, el evangelio, predicado bíblicamente. La gente es culpable, Cristo murió por gente culpable, la gente tiene que arrepentirse y poner su fe en Cristo. Cristo fue a la cruz, murió y resucitó, y puede justificar al pecador que solo merece el infierno y por gracia darle el cielo. Predicar el evangelio tiene poder. La gente se ofende, pero solo el evangelio puede traer al mundo al arrepentimiento. Nuestras palabras no tienen poder, pero el evangelio sí tiene poder. Nuestras palabras no pueden cambiar a nadie, pero el evangelio sí puede transformar a las personas. Al más orgulloso, al más vil, al más pecador, el evangelio lo puede transformar. ¿Me oye? Debemos aprender a confiar en el evangelio bíblico y predicarlo tal cual lo hizo Jesús, Juan, Pedro y cada uno de los apóstoles. Muchos hoy tratan de ganar almas por medio de fórmulas que son humanas, que carecen del poder de Dios. Hay más confianza en estrategias humanas que en la predicación del evangelio bíblico. Por eso se habla de sermones que sean más cortos. Sermones de 20 o 30 minutos, sermones que no toquen muchos versículos bíblicos. ¿Sabía que eso está pasando? No leer mucho la Biblia, porque eso no le gusta a la gente. Así que hoy la forma de predicar es esta: predicas media hora y al final, solo al final, lees un versículo bien cortico y medio lo explicas. Todo lo demás lo llenas de psicología y de consejos que apunten a las trivialidades de la vida diaria, más nada. Pero no hables de doctrina, no hables de teología, porque eso cansa a la gente. La iglesia no necesita eso. Escuche, esto es una estrategia del diablo. La ha traído a la iglesia y la iglesia se ha comido el cuento y por eso está débil. Necesitamos teología, necesitamos doctrina, necesitamos Biblia, necesitamos enseñarla, necesitamos
apartar tiempo para estudiar la Biblia y aprender la Biblia y aplicar la Biblia y vencer al enemigo en la batalla. ¿Me oye? En el nombre de Jesús. Hay sermones pocos profundos hoy en las iglesias. Hoy se sube un pastor en la iglesia y empieza a echar cuentos. Cuando yo empecé en el evangelio y comienza a echar la historia de su vida larga. ¿Qué le importa a la iglesia la historia de la vida del pastor o sus opiniones, sus conjeturas? Tú debes venir a la iglesia procurando escuchar lo que la Biblia enseña, porque solo eso te va a fortalecer. Hoy, lamentablemente, la gran cantidad de sermones que se están enseñando en los templos no son profundos. Entonces, hay preguntas muy profundas. ¿Por qué existe el pecado? Si Dios es bueno, ¿de dónde vino Dios? ¿Es posible responder a esa pregunta? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y hoy las predicaciones no están respondiendo eso desde el punto de vista bíblico. Entonces ahora hay menos confianza en la predicación bíblica y la iglesia se debilita. La superficialidad de la predicación de la palabra es la causa de por qué la gente no cree en la predicación de la palabra. Y finalmente, el escudo. Escuche, el escudo es la pieza de la armadura que nos protege de los embates del enemigo, del ataque que él trae a nuestras vidas. Un escudo pequeño que usaba el soldado para poder movilizarlo bien e ir a la batalla. En Efesios 6, esta pieza es llamada el escudo de la fe. Ahora escuche, la fe es vital a la hora de librar la batalla. Usted necesita urgentemente tener confianza en Dios. La fe es eso, sinónimo de confianza. Así, hay tanta gente que se enreda tanto definiendo fe. ¿Qué es fe? Una palabra, confianza. Eso es fe, confiar en Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él está haciendo por nosotros, en lo que Él hará por nosotros. Tan importante es este elemento que la palabra nos recuerda que todo lo que no es de la fe es pecado. Una vez estaba en una reunión con una familia y un señor, muy buena persona, y lo conozco muy bien, muy amable, muy hospedador. Él me dijo, bueno, yo no voy a la iglesia, realmente yo no creo en Cristo, pero cuando yo voy a buscar a mis hijas a la iglesia, yo monto a todos los jóvenes en mi camioneta y los llevo a comer hamburguesas, perro calientes, y después los llevo a sus casas a ellos y después me voy a la casa con mis hijas. Y bueno, yo hago eso siempre que voy a buscar a mis hijas a la iglesia. Y yo le dije, eso es bueno ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios no tiene ningún valor, porque todo aquello que no es el resultado de la fe es pecado. ¿Me oye? ¿Dónde está eso en la Biblia? Romanos capítulo 14, versículo 23. La parte final de ese versículo dice, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Así de claro está. Todo lo que nosotros hacemos debe ser por fe. Adoramos en la iglesia por fe. Venimos a la iglesia porque tenemos fe en el Señor. Estudiamos la Biblia y oramos porque tenemos fe en el Señor. Servimos en la iglesia porque tenemos fe en el Señor. Nos relacionamos entre hermanos en la iglesia porque tenemos fe en el Señor. Predicamos el Evangelio por esa misma fe. La fe nos mueve. La fe nos ayuda a avanzar. Hebreos 11:6, más claro lo dice todavía. Mire cómo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma en la que tú puedas agradar a Dios en nada si en ti no hay fe. La guerra espiritual no puede ser peleada en pecado y habiendo desagradado a Dios. La fe te lleva a la obediencia. El pecado ofende a Dios. Dios no va a bendecirte si tú vives en pecado. La batalla ciertamente es del Señor, pero hay un rol que Él nos ha dejado a nosotros. ¿Cuál es ese rol? ¿Cuál cree usted que es? La confianza en Él. Avanzar, confiando en lo que Él nos ha dicho en su palabra, viviendo conforme a su palabra. La santidad tiene una participación divina, pero también una humana, y nosotros debemos esforzarnos. Una reprensión fuerte de parte de Jesús a sus discípulos fue llamarles hombres de poca fe, porque no le daban al Señor la confianza que Él merecía. La falta de fe nos lleva a la incertidumbre, nos lleva a la confusión, y no hay nada peor que un soldado en combate lleno de indecisión. Nada es peor, lleno de temor. El pastor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional de República Dominicana, él dijo lo siguiente, y cito: el llamamiento ahora es a regresar a su palabra,
Esa palabra es nuestra ancla en la tormenta, la cruz en nuestro norte, y Cristo es nuestro amo. ¿Es eso una realidad en tu vida? ¿Es la palabra de Dios ancla en la tormenta? ¿La cruz es el horizonte de todos los propósitos de tu vida? ¿Es Cristo realmente tu amo? ¿Procuras honrarle en todo lo que haces? Hermano, quieras o no, estás en una batalla. Quieras o no. Y solo hay una forma de avanzar en la batalla, con la armadura que Dios nos ha dado. Ahí está, frente a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir hoy del templo y vas a olvidarte de esa batalla? ¿Eso vas a hacer? ¿Y no usar la armadura que Dios te ha provisto? Esa es tu decisión. Dios te invita a confiar en Él. Dios te invita a colocarte la armadura. Dios te invita a pelear la buena batalla de la fe. Así lo hizo el Señor, así lo hicieron sus apóstoles, así debemos hacerlo nosotros, su iglesia. Amén.